Sus manos temblaban mientras sostenía la tablet de su madrastra mirando el archivo de video que acababa de encontrar en una carpeta oculta marcada como plan-3-final. La luz dorada del atardecer entraba por la ventana lateral del corredor iluminando las paredes azul petróleo suaves de esa casa nueva en Puebla que ellos habían comprado pero donde él nunca se sintió parte. Donde cada mueble y cada cuadro gritaban que este no era su hogar sino el hogar de ellos y él era solo un visitante tolerado. La tablet había estado olvidada sobre el sofá de la sala y él solo iba a ponerla a cargar, nada más, solo eso, pero cuando la tomó vio una notificación extraña que decía, actualización, carpeta segura. Un archivo nuevo. Frunció el ceño. La carpeta tenía contraseña. Pero él sabía la contraseña porque ella usaba la misma para todo, la fecha de su matrimonio con su padre. Los dedos de él se movieron casi por voluntad propia. Tecleó los números. La carpeta se abrió. Dentro había un solo archivo. Plan-3-final. MP4. Su corazón empezó a latir tan fuerte que lo sentía palpitar en su cuello como un tambor de guerra anunciando algo terrible que estaba a punto de descubrir. Hizo clic. El video comenzó. La imagen de su madrastra apareció en la pantalla. Sentada en la cama del cuarto que compartía con su padre. Con el cabello recogido en una cola de caballo. Sin maquillaje. Sin esa máscara de dulzura que usaba cuando su padre estaba presente. Esta era la verdadera ella. La que él conocía demasiado bien. Si estás viendo esto, dijo ella mirando directamente a la cámara con ojos fríos como el hielo, es porque el plan ya empezó. Su estómago se revolvió. Sus manos empezaron a sudar. Ella continuó hablando con voz calmada. Casi casual. Como quien habla sobre el clima y no sobre la destrucción de una vida. Él cree que su hijo es bueno. Que es noble. Que todavía es un niño que necesita cariño. Ella sonrió. Una sonrisa torcida. Cruel. Podrida por dentro. Pero yo sé la verdad. Ese niño es una piedra en mi camino. Es la sombra que arruina esta familia. Es la prueba viviente de que hubo alguien antes que yo. Y eso no lo puedo tolerar. Él sintió como el aire desaparecía de sus pulmones. En la pantalla, ella levantó un cuaderno. Su cuaderno. El cuaderno privado donde su terapeuta le había pedido que escribiera sus pensamientos. El cuaderno que había desaparecido 2 semanas atrás. Y por eso tengo esto. Ella abrió el cuaderno. Mostró páginas llenas de palabras. Pero no eran sus palabras. No exactamente. Cuando él vea esto. Cuando él lea lo que su hijo realmente piensa. Ella rió bajito. Un sonido que no tenía nada de humano. Sabrá que su hijo lo odia. Que lo culpa. Que desea que nunca se hubiera casado conmigo. Él abrió los ojos enormes. Incrédulo. Él nunca escribió eso. Nunca. Amaba a su padre más que a nada en el mundo. Ella hojeó el cuaderno. Mostró frases que parecían escritas con su letra pero que él sabía que no eran suyas. Frases que decían, no soporto a mi padre. Quisiera que se fuera. Preferiría no tenerlo en mi vida. Palabras envenenadas plantadas en páginas que debían ser sagradas. Con esto, continuó ella con satisfacción enfermiza, él va a creer que su hijo es inestable. Que es peligroso. Que necesita distancia. Otro sonrisa venenosa. Y yo estaré allí para consolarlo. Para decirle que hizo todo lo posible. Que algunos niños simplemente no se pueden salvar. Se encogió de hombros como si estuviera hablando de algo trivial. Después él se cansará. De luchar. De intentar. Hizo una pausa larga. Miró a la cámara con odio puro cristalizado. Y cuando él se dé cuenta su hijo ya no estará en su vida. Y finalmente tendré lo que siempre quise, tenerlo solo para mí. Mi madrastra siempre dijo que yo era una sombra. Que no hablaba. Que no sonreía. Que no tenía brillo. Que era un niño gris. Pero lo decía con un tono que escondía otra cosa. No era crítica. No era desdén.
Era odio. Frío. Silencioso. Escogido. Ella odiaba que yo existiera. Odiaba que yo fuera el hijo de la primera esposa de mi padre. Odiaba que a pesar de todo él todavía me amara. Y sobre todo odiaba que yo fuera una parte de él que ella nunca conseguiría borrar. Durante años ella repetía, tu padre te quiere por lástima. Eres un estorbo para nuestra familia. Si no estuvieras él sería feliz de verdad. Mi padre nunca veía. Nunca percibía. Ella sonreía cuando él llegaba. Se volvía dulce. Cariñosa. Pero cuando él volteaba la espalda yo me volvía polvo. Hasta esa noche. La noche en que encontré el archivo en su tablet. El archivo que mostraba que ella no quería solo hacerme daño. Quería separarme de mi propio padre. Para siempre. El video se cortó. La pantalla se volvió negra. Él se quedó paralizado sosteniendo la tablet con manos que no podían dejar de temblar. Las lágrimas empezaron a caer sin permiso. Lágrimas calientes que quemaban como ácido. Hasta que escuchó pasos detrás de él. Pasos que conocía demasiado bien. ¿Qué estás haciendo con mi tablet? Se volteó despacio como quien se voltea en una pesadilla sabiendo que el monstruo está ahí. Su madrastra estaba parada en el marco de la puerta. Vestida con su bata de seda rosa. El cabello suelto ahora. Ojos entrecerrados. Sonrisa peligrosa en los labios. Nada, murmuró él con voz que apenas salía. Ella caminó hacia él con pasos medidos. Calculados. Como un depredador acercándose a su presa acorralada. ¿Lo viste? Él tragó saliva. No pudo mentir. Usted falsificó mi diario. Ella sonrió más ampliamente. Yo hago lo que tengo que hacer. Para proteger mi matrimonio. Para proteger mi felicidad. Usted quería separarnos. A mí y a mi papá. Ella inclinó la cabeza como considerando sus palabras. Él merece una vida mejor. Una vida sin complicaciones. Sin sombras del pasado arrastrándose por su casa. Él sintió como sus ojos ardían. Yo amo a mi papá. Ella dio un paso hacia él. Y él me ama a mí. Más de lo que nunca amó a tu madre. Más de lo que te ama a ti. Otro paso. Más cerca. Ya no había espacio para retroceder. Y yo decido quién sobra en esta familia. Y tú sobras. Antes de que ella pudiera arrebatarle la tablet de las manos, antes de que pudiera borrar la evidencia de su propia maldad, 3 golpes brutales estremecieron la puerta principal de la casa. Golpes fuertes. Oficiales. Ella palideció. El color desapareció de su rostro como si alguien hubiera jalado un interruptor. La voz de su padre gritó desde la cocina donde estaba preparando la cena. ¿Quién es? Silencio. Un silencio que pesaba como piedras. Hasta que una voz masculina, oficial, dura, fría, respondió desde el otro lado de la puerta, abra. Tenemos pruebas de manipulación emocional extrema, falsificación de escritos privados y un plan deliberado para cortar el vínculo entre padre e hijo. Su madrastra se quedó inmóvil. Congelada. Con los ojos enormes llenos de algo que él nunca había visto en ella, miedo real. Él bajó las escaleras con piernas que apenas lo sostenían. Con la tablet apretada contra su pecho como si fuera el objeto más valioso del universo. Cruzó la sala donde olía a cebolla frita y comino por la cena que su padre estaba cocinando. Abrió la puerta. Un agente del Ministerio Público estaba ahí. Uniforme oscuro. Placa brillante. 2 oficiales más detrás. El agente lo miró con ojos que parecían entender todo sin necesidad de palabras. Hiciste lo correcto. Hay algo más que tu padre debe saber. Y tú vas a estar allí cuando él lo escuche. Detrás de él, en algún lugar de esa casa que nunca fue su hogar, escuchó el sonido de alguien cayendo al suelo. Su madrastra. Finalmente sin máscara. Finalmente expuesta. Finalmente derrotada por su propia crueldad.
La historia había comenzado 4 años atrás en una casa pequeña de una sola planta en el barrio de Analco en Puebla, donde las paredes eran de un amarillo cálido y el patio trasero tenía un árbol de nísperos que daba sombra en las tardes calurosas. Él tenía 11 años y su vida era simple pero llena de amor. Su madre había muerto cuando él tenía 6 años. Cáncer de mama que se la llevó en 8 meses brutales. Su padre, Javier, había quedado destrozado pero había hecho todo lo posible por ser tanto madre como padre para su hijo. Eran solo ellos dos. Javier trabajaba como contador en una empresa mediana. No ganaban mucho pero tenían suficiente. Y más importante, se tenían el uno al otro. Su padre le preparaba el desayuno todas las mañanas. Pan dulce de la panadería Don José. Chocolate caliente hecho con tablillas de Oaxaca. Lo llevaba a la escuela. Lo recogía. Lo ayudaba con la tarea. Jugaban fútbol en el patio los fines de semana. Veían películas los viernes por la noche comiendo palomitas hechas en la estufa. Su madre era un recuerdo dulce pero distante. Él la recordaba en fragmentos. Su olor a lavanda. Su risa como campanitas. Sus manos suaves acariciando su cabello antes de dormir. Pero con el tiempo esos recuerdos se habían vuelto borrosos como fotografías viejas expuestas al sol. Y eso estaba bien. Porque tenía a su padre. Y su padre era suficiente. Pero cuando Mateo, así se llamaba él, tenía 11 años, su padre conoció a alguien. Se llamaba Patricia. Era recepcionista en la empresa donde su padre trabajaba. 32 años. Bonita. Con cabello castaño largo y ojos verdes que brillaban cuando sonreía. Su padre empezó a mencionarla ocasionalmente. Patricia me contó un chiste hoy. Patricia me recomendó un restaurante. Patricia esto. Patricia aquello. Un día su padre se sentó con él en el sofá de la sala. Tenía esa expresión seria que usaba cuando iban a hablar de algo importante. Hijo, hay alguien que quiero que conozcas. Una amiga especial. Mateo sintió algo raro en su estómago. Algo parecido al miedo pero que no sabía nombrar todavía. ¿Una novia? Su padre asintió. Sí. Se llama Patricia. Es una mujer muy buena. Creo que te caerá bien. No quiso decir que no quería conocerla. No quiso decir que las cosas estaban bien como estaban. Solo él y su papá. No necesitaban a nadie más. Pero vio la esperanza en los ojos de su padre. Y asintió porque quería que su papá fuera feliz. La conoció una semana después. Su padre la invitó a comer tacos a un puesto que les gustaba cerca del Zócalo. Patricia llegó con un vestido azul claro y una sonrisa enorme. Hola Mateo, dijo agachándose para quedar a su altura. Tu papá me ha contado tanto de ti. Dice que eres muy inteligente. Él murmuró un hola tímido. Ella fue amable. Hizo preguntas sobre la escuela. Sobre sus caricaturas favoritas. Sobre sus amigos. No forzó nada. No trató de ser su mamá. Solo fue amable. Y Mateo pensó que quizás no era tan malo. Los meses siguientes Patricia se volvió parte de sus vidas gradualmente. Salidas al cine. Comidas los domingos. Paseos al zoológico. Ella siempre incluía a Mateo. Siempre lo hacía sentir importante. Y lentamente le empezó a bajar la guardia. A confiar en ella. A pensar que quizás esta nueva configuración podría funcionar. Cuando su padre le propuso matrimonio a Patricia después de un año de noviazgo, Mateo estaba feliz por él. Vi cómo su padre brillaba de nuevo. Cómo reía más. Cómo la casa se llenaba de vida otra vez. Se casaron en una ceremonia pequeña en la parroquia de San Francisco. Mateo fue el padrino de anillos. Usó un traje que le quedaba un poco grande y zapatos que le apretaban pero se sentía importante. Patricia se veía hermosa con su vestido blanco sencillo. Su padre lloraba de felicidad. Y Mateo pensó, esto va a estar bien. Pero las cosas empezaron a cambiar después de la boda. Sutilmente al principio. Patricia sugirió que se mudaran a una casa más grande.
Una casa nueva donde podríamos empezar de cero como familia. Su padre estuvo de acuerdo. Vendieron la casa amarilla en Analco. La casa donde Mateo había vivido toda su vida. La casa donde todavía estaban los recuerdos de su madre. Compraron una casa nueva en una colonia más moderna. Paredes blancas. Pisos de loseta fría. Todo nuevo. Todo sin historia. Patricia decoró cada cuarto. Eligió cada mueble. Cada cuadro. Y de repente no quedaba nada de su vida anterior. Las fotos de su madre desaparecieron de las paredes. Los muebles que su mamá había escogido fueron donados. Era como si estuvieran borrando el pasado para hacer espacio para el futuro. Y Mateo empezó a sentir que él también era parte de ese pasado que necesitaba ser borrado. Patricia empezó a hacer comentarios. Pequeños al principio. Mateo, hablas muy bajito. Necesitas tener más presencia. Oh, Mateo, ¿por qué eres tan serio? Los niños de tu edad deberían ser más alegres. Su padre reía y decía, es tímido nada más. Ya se le pasará. Pero Patricia insistía. No es timidez, Javier. Es como si fuera una sombra. Como si no tuviera personalidad propia. Mateo escuchaba esos comentarios y se encogía un poco más dentro de sí mismo. Porque ella tenía razón de cierta forma. Él era callado. Reservado. No el tipo de niño que llenaba habitaciones con su energía. Y eso nunca había sido problema antes. Su padre lo amaba exactamente como era. Pero ahora sentía que no era suficiente. Que necesitaba ser diferente. Más brillante. Más visible. Menos sombra. Los meses pasaron. Patricia se volvió menos paciente. Sus comentarios más directos. Cuando Mateo sacaba una mala calificación ella suspiraba y decía, no sé cómo vamos a hacer contigo. Cuando él olvidaba algo ella sacudía la cabeza, tan despistado. Siempre en las nubes. Cuando él pasaba tiempo con su padre ella encontraba formas de interrumpir. Javier, necesito que me ayudes con esto. Javier, prometiste que haríamos aquello. Siempre había algo que alejaba a su padre de él. Su padre no veía lo que estaba pasando. O quizás no quería verlo. Estaba enamorado. Estaba feliz. Patricia era dulce con él. Cariñosa. Atenta. Cocinaba sus comidas favoritas. Se reía de sus chistes. Lo hacía sentir joven otra vez. Y cuando Mateo intentaba decirle, papá, Patricia me dijo esto. Patricia hizo aquello. Su padre respondía, está tratando de ayudarte, mijo. Quiere que seas mejor. Dale tiempo. Pero no era ayuda. Era desgaste. Cada comentario era como una gota de agua cayendo sobre una piedra. Y con el tiempo la piedra se erosiona. Cuando Mateo tenía 13 años las cosas empeoraron. Patricia dejó de fingir cuando su padre no estaba. Los comentarios se volvieron crueles. Eres un estorbo. Tu padre estaría mejor sin ti. Ojalá fueras como otros niños normales. Él intentaba defenderse al principio. Yo no pedí que ustedes se casaran. Yo estaba bien con solo mi papá. Pero ella se reía. Tu papá necesitaba más que un niño triste. Necesitaba una mujer. Una vida real. No solo existir para cuidarte. Mateo empezó a pasar más tiempo en su cuarto. Era su refugio. Las paredes eran del color que él había escogido. Azul oscuro. Tenía sus cosas. Sus libros. Sus juegos. Podía cerrar la puerta y pretender que Patricia no existía al otro lado. Su padre notó el cambio. ¿Por qué ya no comes con nosotros? ¿Por qué siempre estás en tu cuarto? Mateo se encogía de hombros. No tengo hambre. Tengo tarea. Cualquier excusa para no estar en la misma habitación que ella. Porque cuando estaban los tres juntos tenía que ver cómo ella era perfecta. Cómo tocaba el brazo de su padre. Cómo le susurraba cosas que lo hacían reír. Cómo ocupaba todo el espacio hasta que no quedaba lugar para nadie más. Su padre intentaba conectar.
Organizaba salidas solo ellos dos. Vamos al cine, hijo. Como antes. Pero Patricia siempre encontraba razones para ir también. O para que cancelaran. Javier, olvidaste que tenemos esa cena. Javier, necesito que me acompañes al doctor. Siempre había algo. Y su padre cedía. Porque amaba a su esposa. Y Mateo aprendió que ese amor era más fuerte que el amor que le tenía a él. Cuando tenía 14 años, Mateo empezó a tener problemas en la escuela. No problemas de conducta. Problemas de concentración. De motivación. Se sentía cansado todo el tiempo. Como si llevar su cuerpo por el mundo requiriera más energía de la que tenía. Sus calificaciones bajaron. Su maestra llamó a casa preocupada. Su padre lo llevó con un psicólogo. El psicólogo era un hombre mayor de bigote gris que se llamaba Diar Mendoza. Hablaba con voz suave. Hacía preguntas que no se sentían como interrogatorio. Y lentamente Mateo empezó a abrirse. A hablar sobre cómo se sentía invisible en su propia casa. Cómo su madrastra lo hacía sentir que no debería existir. Cómo extrañaba a su papá aunque vivieran juntos. El Diar Mendoza le dio un cuaderno. Quiero que escribas tus pensamientos. No para mostrármelos necesariamente. Solo para sacarlos de tu cabeza. Mateo empezó a escribir. No todos los días. Pero cuando se sentía particularmente perdido. Escribía sobre la tristeza. Sobre la soledad. Sobre cómo a veces deseaba que todo fuera como antes. Solo él y su papá en la casa amarilla. Patricia encontró el cuaderno un día cuando estaba limpiando su cuarto. Él llegó de la escuela y lo encontró abierto sobre su cama. Ella estaba parada junto a él con una expresión que no podía descifrar. ¿Qué es esto? Mi diario. Es privado. Ella levantó una página. La leyó en voz alta con tono de burla. A veces quisiera que todo volviera a ser como antes. Qué triste. Qué patético. Por favor, déjelo. Ella cerró el cuaderno con un golpe seco. Se lo entregó. Pero en sus ojos había algo nuevo. Algo parecido a la satisfacción. Como si hubiera encontrado algo que podía usar. 2 semanas después el cuaderno desapareció. Mateo lo buscó por todas partes. Preguntó si alguien lo había visto. Patricia se encogió de hombros. Seguro lo perdiste. Como siempre pierdes todo. Su padre sugirió que quizás lo dejó en la escuela. Pero Mateo sabía que lo había dejado en su cuarto. Sabía que Patricia lo tenía. No sabía para qué. Pero sabía que no era nada bueno. Las semanas después de la desaparición del cuaderno, Patricia se volvió más fría. Ya no fingía cordialidad cuando estaban solos. Lo ignoraba completamente. Como si él fuera mueble. Él prefería eso a los comentarios crueles. Pero su padre empezó a notar la tensión. ¿Pasó algo entre ustedes? Ambos negaban. Pero la atmósfera de la casa era densa. Pesada. Como antes de una tormenta. Un mes después de que el cuaderno desapareciera, Patricia empezó a hacer comentarios sutiles a su padre. Javier, he notado que Mateo ha estado muy distante. Muy raro. ¿Has hablado con él? Su padre respondía, es la adolescencia. Ya sabes cómo son a esa edad. Pero ella insistía plantando semillas de duda. No sé, Javier. A veces siento que hay algo más. Como si estuviera resentido. Como si no quisiera que nosotros fuéramos felices. Su padre descartaba esas preocupaciones al principio. Pero las semillas sembradas con persistencia eventualmente germinan. Empezó a ver a Mateo con ojos un poco diferentes. Un poco más críticos. Cuando Mateo no quería salir con ellos, su padre fruncía el ceño. ¿Por qué siempre pones excusas? Cuando Mateo era callado durante la cena, su padre suspiraba. ¿No puedes hacer un esfuerzo por ser parte de la familia? Mateo se sentía atrapado. Si intentaba participar, Patricia encontraba formas de hacerlo sentir que molestaba. Si se retiraba, lo acusaban de ser antisocial. No había forma de ganar.
Así que simplemente existía. Como una sombra. Exactamente lo que ella decía que era. Y entonces llegó ese día. Ese día donde encontró la tablet olvidada. Ese día donde vio el video. Ese día donde todo cambió porque la verdad finalmente salió de las sombras donde Patricia la había escondido. Los agentes entraron a la casa. 3 del Ministerio Público y una psicóloga forense especializada en manipulación familiar. Su padre estaba parado en la cocina todavía con el delantal puesto y olor a chile chipotle en las manos. Su expresión era de completa confusión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están aquí? La psicóloga habló primero. Señor Morales, su hijo encontró evidencia de que su esposa ha estado planeando sistemáticamente alienarlo de usted. Falsificó documentos personales para hacer parecer que su hijo lo odia. El objetivo era que usted cortara contacto con él permanentemente. Javier miró a Patricia que estaba sentada en el sofá temblando. Eso no puede ser verdad. Patricia, diles que no es verdad. Patricia abrió la boca pero no salió sonido. Uno de los agentes puso la tablet sobre la mesa de centro. Reprodujo el video. La voz de Patricia llenó la sala. Esa voz fría y calculada que había grabado en privado pensando que nadie la escucharía. Javier vio el video completo en silencio. Su rostro pasó por todas las emociones posibles. Confusión. Incredulidad. Horror. Dolor. Cuando terminó se volvió hacia Patricia con ojos llenos de lágrimas que no eran de tristeza sino de rabia. ¿Cómo pudiste? Él es mi hijo. Mi único hijo. Patricia intentó hablar. Javier, yo solo quería que tuviéramos nuestra propia familia. Sin sombras del pasado. Sin que su madre estuviera siempre entre nosotros a través de él. Él no es una sombra. Es mi hijo. Y su madre fue mi esposa. Eso no se borra. No se elimina. Forma parte de quien soy. Pero yo te amo más de lo que ella te amó. Yo te he dado más. El amor no funciona así, Patricia. No es una competencia. No se trata de reemplazar. Se trata de hacer espacio. Y tú no quisiste hacer espacio. Quisiste borrarlo. Patricia empezó a llorar. Pero eran lágrimas de autocompasión. De haber sido descubierta. No de remordimiento genuino. Mateo la miraba desde su lugar junto a la puerta. Y no sentía satisfacción. No sentía venganza. Solo sentía tristeza. Tristeza por todo el tiempo perdido. Por todos los años donde pudo haber tenido una madrastra que lo amara pero en lugar de eso tuvo una que quiso borrarlo. Los agentes le mostraron a su padre más evidencia. El cuaderno falsificado. Los mensajes que Patricia había planeado enviar desde cuentas anónimas haciendo parecer que Mateo hablaba mal de su padre. Emails que nunca se enviaron pero que estaban listos. Todo un plan meticuloso para destruir una relación entre padre e hijo. La psicóloga explicó, esto se llama alienación parental. Es una forma de abuso psicológico. Su esposa estaba intentando hacer que usted creyera que su hijo era peligroso o inestable para que cortara contacto. Es un delito grave. Javier se sentó pesadamente en una silla. Se cubrió el rostro con las manos. Mateo se acercó lentamente. Tocó el hombro de su padre. Papá. Javier levantó la vista. Miró a su hijo realmente por primera vez en años. Y vio lo que había estado ahí todo el tiempo pero que había estado demasiado cegado por el amor romántico para ver. Vio a un niño que había estado sufriendo. Que había estado siendo destruido lentamente. Que había pedido ayuda de formas sutiles que él no supo leer. Lo siento, dijo Javier con voz rota. Lo siento tanto, hijo. Debí haber visto. Debí haber escuchado. Debí haberte protegido. Mateo se derrumbó. Lloró sobre el hombro de su padre por primera vez en años. Y su padre lo abrazó. Lo abrazó como no lo había abrazado desde antes de que Patricia entrara en sus vidas. Lo abrazó como se abraza a algo precioso que casi se pierde. Patricia fue arrestada. No inmediatamente. Tuvieron que hacer más investigaciones.
pero fue procesada por varios cargos. Abuso psicológico de menor. Falsificación de documentos privados. Conspiración para cometer fraude procesal. Su abogado trató de argumentar que estaba emocionalmente inestable. Que sus celos patológicos eran una enfermedad. Y quizás lo eran. Pero las enfermedades no justifican el daño que causan. Fue condenada a 1 año de prisión y 3 más de libertad condicional. También terapia obligatoria. Evaluaciones psiquiátricas. Y una orden de restricción permanente que le prohibía cualquier contacto con Mateo. Javier inició el divorcio inmediatamente. Vendió la casa nueva. Esa casa que nunca fue hogar. Compraron otra casa juntos. Una casa pequeña en una colonia tranquila cerca de donde solían vivir. No era la casa amarilla. Esa ya tenía otros dueños. Pero era parecida. Acogedora. Con un patio donde podían poner una mesa para comer afuera. Con cuartos llenos de luz. Javier dejó que Mateo decorara su propio cuarto. Le preguntó qué colores quería. ¿Qué muebles? Le dio el poder de crear su propio espacio. Y también hicieron algo simbólico. Sacaron todas las fotos de su madre que Patricia había guardado en cajas. Las enmarcaron. Las pusieron en la sala. Porque ella era parte de su historia. Parte de quienes eran. Y ya no tenían que esconderla para hacer feliz a nadie. Los meses después del juicio fueron de sanación. No fácil. No rápida. Pero real. Javier fue a terapia. Mateo también. Hablaron sobre lo que había pasado. Sobre cómo no habían sabido comunicarse. Sobre cómo Patricia había usado eso contra ellos. Mateo le preguntó una noche mientras cenaban tamales que su padre había comprado en el mercado, ¿por qué no viste lo que estaba pasando? Javier dejó su tenedor. Miró a su hijo con ojos llenos de culpa. Porque no quería ver. Porque estaba tan feliz de no estar solo que ignoré las señales. Porque pensé que si tú te adaptabas y ella te aceptaba todo estaría bien. Pero no debí poner esa carga en ti. Eres mi hijo. Mi responsabilidad es protegerte. No hacer que te adaptes a quien me hace feliz a mí. ¿Todavía la amas? Javier respiró profundo. Amaba a quien yo pensaba que era. Pero esa persona no existía. Era una máscara. La persona real es alguien capaz de lastimar a un niño para obtener lo que quiere. Y no puedo amar a alguien así. Mateo asintió. Entendía. El amor no es incondicional cuando la persona que amas resulta ser un monstruo disfrazado. Los años siguieron. Mateo terminó la secundaria. Entró a la preparatoria. Sus calificaciones mejoraron. Su ánimo también. Con el tiempo dejó de sentirse como una sombra. Empezó a tener amigos. A participar en actividades. A reír más fácilmente. Porque finalmente estaba en un lugar donde era bienvenido. Donde su existencia no era un problema sino un regalo. Su padre nunca volvió a casarse. Tuvo algunas relaciones. Salió con mujeres. Pero siempre con la lección aprendida. Siempre asegurándose de que Mateo estuviera cómodo. De que sintiera que su opinión importaba. De que supiera que nunca nadie podría ocupar un lugar que no fuera complementario al lugar que Mateo tenía en su vida. Cuando Mateo tenía 18 y estaba a punto de entrar a la universidad, Patricia intentó hacer contacto. Una carta llegó por correo. Escrita a mano. Decía que había estado en terapia. Que había trabajado en sus problemas. Que quería disculparse. Que esperaba que algún día pudieran hablar. Mateo leyó la carta una vez. Se la mostró a su padre. ¿Qué crees que deba hacer? Javier lo miró con seriedad. Creo que debes hacer lo que sea mejor para ti. No lo que ella necesita. No lo que yo opine. Lo que tú sientas que necesitas. Mateo pensó durante días. Al final escribió una respuesta corta. Patricia, recibí tu carta. Entiendo que estás trabajando en ti misma. Eso es bueno. Pero no estoy listo para tener contacto contigo. Quizás algún día.
Pero ese día no es hoy. Te deseo lo mejor en tu recuperación. No era perdón. Pero era cierre. Era poner un límite saludable. Era decir, lo que me hiciste tuvo consecuencias. Y esas consecuencias incluyen que no tienes acceso automático a mi vida. Los años siguieron pasando. Mateo se graduó de la universidad con título en psicología. Quería ayudar a otros niños que pasaran por situaciones similares. Entendía desde dentro lo que era tener una familia complicada. Consiguió trabajo en un centro comunitario. Después en una escuela. Su padre envejeció con gracia. Canoso. Arrugas alrededor de los ojos. Pero feliz. Realmente feliz. Orgulloso de su hijo. Orgulloso de la relación que habían reconstruido. Una tarde muchos años después Mateo estaba en el ático de la casa organizando cajas viejas cuando encontró algo. La tablet original. La que había usado para descubrir el video. Estaba sin batería. Polvorienta. Pero cuando la conectó todavía funcionaba. Entró a la carpeta de videos. El archivo plan-3-final ya no estaba. Lo había borrado años atrás la policía como parte de la evidencia. Pero había otro archivo. Uno que él había grabado esa misma noche después de que se llevaran a Patricia. Era un video de él. A los 14 años. Ojos rojos de llorar. Voz temblorosa. Se vio a sí mismo hablar a la cámara, no sé por qué estoy grabando esto. Quizás para recordar. Quizás para tener evidencia de cómo me siento ahora. Hoy descubrí que alguien que se suponía debía cuidarme quería destruirme. Y eso duele de formas que no puedo explicar. Pero también descubrí que mi papá me ama. Que siempre me amó. Solo estaba confundido. Y eso me da esperanza. El video terminó. Mateo actual, ya adulto, sonrió. Ese niño de 14 años había sobrevivido. Había sanado. Había prosperado. Y ahora ayudaba a otros niños a hacer lo mismo. Cerró la tablet. La guardó en la caja. No la tiró. La guardó como recordatorio. De que sobrevivió. De que la verdad importa. De que el amor real no manipula. No destruye. No borra. Simplemente ama. Bajó del ático. Su padre estaba en la cocina preparando café de olla. El olor llenaba la casa. Olía a canela y piloncillo y hogar. Mateo se sentó en la mesa. Encontré la tablet vieja. Javier levantó la vista. Sonrió. ¿Todavía funciona? Sí. Vi un video que grabé esa noche. Y me di cuenta de cuánto hemos crecido. Los dos. Javier sirvió 2 tazas de café. Se sentó frente a su hijo. Levantó su taza. Brindis entonces. Por sobrevivir. Por sanar. Por estar aquí. Mateo brindó. Y agregó, por el amor que no se rinde. Aunque se confunda. Aunque se pierda por un tiempo. Si es real, encuentra su camino de regreso. Bebieron su café en silencio cómodo. El tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen profundamente. Que han pasado por fuego juntos y salieron del otro lado todavía tomados de la mano. Esa noche Mateo escribió en su diario. Uno nuevo. No el que Patricia había robado. Sino uno que había mantenido durante años como forma de procesar sus pensamientos. Escribió, hoy recordé que alguna vez fui llamado sombra. Alguna vez me hicieron sentir invisible. Pero la verdad es que nunca fui sombra. Fui luz que alguien intentó apagar. Y fallaron. Porque la luz real no se puede apagar desde afuera. Solo desde adentro. Y yo elegí seguir brillando. Cerró el diario. Apagó la luz. Se durmió con la paz que viene de saber que el pasado ya no tiene poder sobre el presente. Que lo que Patricia intentó hacer no lo definió. Que su relación con su padre era más fuerte por haber sido probada. Los años siguieron. Mateo se casó con una mujer hermosa que se llamaba Sofía y que era trabajadora social.
Entendía su historia. Respetaba su pasado. Y amaba a su padre como si fuera el suyo propio. Tuvieron 2 hijos. Un niño y una niña. Y Mateo fue el tipo de padre que su propio padre había sido. Presente. Amoroso. Atento. Su padre fue el abuelo más orgulloso del mundo. Cuidaba a los niños. Los llevaba al parque. Les contaba historias. Y cuando los niños preguntaban, ¿por qué no tenemos otra abuela? Mateo les explicaba con palabras simples, tuvieron una. Pero ella no pudo ser la abuela que necesitaban. A veces las familias no salen como esperamos. Pero lo importante es que nos tenemos entre nosotros. Patricia nunca volvió a intentar contacto después de esa carta. Escuchó por terceros que se había mudado a otro estado. Que se había casado de nuevo. Que quizás había aprendido algo de sus errores. O quizás no. Mateo nunca supo. Y estaba bien. No necesitaba saber. Había hecho las paces con lo que pasó sin necesitar que ella validara su dolor. Una tarde cuando Mateo tenía 35 años y sus hijos tenían 7 y 5, estaban todos en el patio de la casa de su padre. Era domingo. Comían pozole que Javier había preparado siguiendo la receta de la mamá de Mateo. La primera esposa. La que Patricia había querido borrar pero que vivía en esos momentos. En esas recetas. En esas tradiciones. Su hija le preguntó, «Papi, ¿tú fuiste feliz cuando eras niño?» Mateo consideró la pregunta. A veces sí. A veces no. Pero aprendí que la felicidad no es constante. Es algo que construyes cada día. Y aprendí que la familia no es quien te lastima y se disculpa. Es quien te protege y te hace sentir seguro. ¿Como nosotros? Exacto. Como nosotros. Su hijo agregó, ¿y el abuelo te protegió? Mateo miró a su padre que estaba sirviendo más pozole con una sonrisa. Siempre. Incluso cuando estaba confundido, me amó. Y eso fue suficiente. Javier escuchó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se acercó a Mateo. Puso una mano en su hombro. Tú fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Nunca lo dudes. Mateo abrazó a su padre. Y en ese abrazo había años de sanación. De perdón. De amor que sobrevivió intentos de destrucción. De vínculos que fueron probados hasta casi romperse pero que al final resultaron ser inquebrantables. Esa noche después de que todos se fueron Mateo se sentó solo en el patio de su casa. Las estrellas brillaban sobre Puebla. El aire olía a jazmín y tierra húmeda. Y pensó en todas las familias donde había madrastras o padrastros que lastimaban a los hijos que no eran suyos. En todos los niños que se sentían sombras en sus propias casas. Y deseó poder decirles, no eres sombra. Eres luz. Y ninguna oscuridad externa puede apagarte si no la dejas entrar. Si esta historia resonó en tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Historias para Distraerte. Compartimos historias reales cada día que nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza. Déjanos tu comentario, cuéntanos si viviste algo similar, y recuerda, no eres sombra de nadie. Eres luz propia. Y mereces brillar sin que nadie intente apagarte. Comparte este video con alguien que necesite recordar su propio valor. Nos vemos en la próxima historia.